y nadie conseguía estrategias y el robot al final te daba una rentabilidad, un número de entradas, las pérdidas, un drawdown, etc, etc. Solo la propia empresa consiguió ser rentable con un robot, que cuando pasó lo del COVID el robot hizo aguas por todas partes. Y ese robot se basaba en algo que en un principio no hacía lo mismo, pero se basaba en un principio que hemos aprendido en el curso. En este video voy a hablar de los indicadores, algo tan común, tan usado, tan hablado, tan utilizado, tan combinado, pero que la mayoría pierde su esencia y su principal fundamento para poder realmente descartar todas aquellas cosas que parecen o la gente utiliza como indicadores y así quedarte con los mejores, más objetivos, claros y específicos. Característica específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que están ocurriendo hacia el logro de un resultado específico. Debe de haber por lo menos un indicador por cada resultado que se quiera buscar. Un indicador son unidades de medición que permiten evaluar un rendimiento. Por lo tanto, los indicadores que utilices deben de poder aportarte información precisa, clara y confiable para que así tengas fundamentos sólidos que te permitan tomar decisiones efectivas. Las manifestaciones, el cielo nublado, el lenguaje corporal, si fuiste al baño antes de desayunar, si lanzas una moneda y cae en cara o cruz, pueden ser utilizados como indicadores para tomar determinada acción. Y aunque parece que estoy siendo sarcástico, muchos de los problemas de la distracción y de la sobreinformación en trading es que esta industria te presenta con un montón de diferentes indicadores, o mejor dicho, diferentes maneras de esperar, entrar y salirte del mercado en cierto momento, que se derivan de más una validación subjetiva, creyendo que el indicador X o Y se deriva de un conocimiento especializado, de un arduo y necesario proceso de estadística matemática o backtesting, o por un conocimiento experimentado de análisis técnico. En ambas escuelas, todos los indicadores que se utilizan tienen un efecto inflacionario, es decir, son mejorados con más cosas, ya sean más datos o más análisis. Pero quiero que te des cuenta y te detengas a pensar que la mayoría de estas teorías, sus derivados indicadores, en realidad son contadores. Claro que indican algo, tal como si un colibrí escoge la flor roja en lugar de la flor azul, y así podrías decidir si comprar o vender. Por lo tanto, lo que hacen en realidad los indicadores populares y teorías es contar algo del pasado y no necesariamente te están dando información enfocada, clara y específica que tenga que ver con el presente y muchas de las variables que no conocemos, ya que de esta manera lo que parece ser que es el presente puede ser cambiado totalmente si cambias los parámetros que está contando ese indicador del pasado. Por lo tanto, cualquier indicador que utilices entonces debe ser enfocado, ser claro y específico. De ahí es que se puede entonces notar los cambios medidos por dicho indicador para así determinar el progreso de lo que se está observando. Y aquí es donde depende qué es en realidad lo que tú estás observando y qué es lo que quieres en realidad detectar. ¿Al precio en el lado derecho o lo que para ti representa el precio en el lado izquierdo? Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Si es práctico, el indicador debe dar una visión clara de los datos necesarios para poder tomar una acción determinada. Algo esencial que debes comprender es que los indicadores no son para especificar algún nivel particular del logro. Las palabras mejorado, aumentado o disminuido no se prestan para un indicador. Por eso es que pensar, imaginar, concluir lo que el precio va a ser o determinar lo que todo un mercado en conjunto va a decidir
o está hasta pensando basado en un indicador, es solo una narrativa, una manera de entretenimiento, de charla divertida, un condicionamiento para hacer creer a las personas que están entendiendo y comprendiendo algo que es totalmente aleatorio y fuera de su control. Mas en realidad, el indicador no logra, mejora, aumenta o disminuye algo. Solamente indica un cambio en una variante. Por lo tanto, es esencial que comprendas que cualquier cosa literalmente puede ser un indicador. El precio solamente va a subir o va a bajar. Literalmente puedes utilizar cualquier cosa para poder determinar si compras o vendes. Pero lo más importante es que entiendas y comprendas que hay características que quieres que tenga X o Y indicador, cualquiera que este sea, independientemente del nombre con que lo bauticen o qué valor inflado le pueda dar la gente en un grupo. Por lo tanto, tú puedes tener un gráfico parecido a esto, con medias móviles, fractales, con osciladores, con cualquiera de los indicadores de las tres categorías que hay. Recuerda, simplemente hay indicadores que son los osciladores, que son los soportes y resistencias y los tendenciales. De ahí hay prácticamente miles de indicadores que posiblemente puedes utilizar, que vas a escuchar que los mencionan, que unos los utilizan, pero date cuenta que en realidad no es el indicador lo más importante. Le estás dando valor a ese indicador por una serie de valores subjetivos, como por ejemplo si la persona que te lo está enseñando te muestra un estilo de vida y dice que vive del trading y que gracias a esa estrategia cambió su vida y tiene libertad financiera. No es que necesariamente tú comprendas a fondo la utilización y las características de dicho indicador, sino que simplemente lo estás utilizando para tratar de imitar a alguien. Ahí es donde tienes que tener cuidado de qué escoges seguir. Por lo tanto, vamos a ver un indicador. Si yo quito esto, me deshago de estos indicadores y tengo un gráfico sin nada encima, porque recordemos que inclusive si yo cambio de velas japonesas y me voy a volumétricas, si mi indicador tiene que ver con alguna forma, algún patrón de vela, ese indicador deja de tener características importantes, que una de ellas es que tiene que ser válido. Significa que esta validez no es válida porque un grupo lo utiliza o porque alguien te dijo que así hizo dinero y te comparte gratis su estrategia, sino porque en realidad ese indicador mide exactamente un comportamiento. Esa es la primera característica. Quiere decir que si yo observo este gráfico y no soy capaz de poder tomar una decisión, que no necesariamente significa una decisión correcta o incorrecta, sino una simple decisión, y dependo de el significado que cierto patrón me dé, entonces obvio que estoy siguiendo un indicador, pero ese indicador está siendo validado de una manera que no permite que la siguiente característica entonces pueda ser utilizada, que es confiable. Significa que aparte de que tiene una validez objetiva, que es válido en sí mismo, que tiene que ser confiable. Quiere decir que es medible a lo largo del tiempo, de la misma manera, aún por diferentes observadores. Es una parte clave. Si yo veo un patrón de vela, pero la medición es diferente dependiendo de la temporalidad, va a ser diferente dependiendo de si el patrón está con una media móvil, o va a ser diferente si el patrón está rompiendo cierta línea. Entonces ahí tenemos el problema de que ese indicador no es medible de la misma manera por diferentes participantes, sino es lo contrario. Dependiendo del participante o dependiendo del observador, entonces vamos a obtener una reacción y una explicación totalmente diferente. La siguiente característica de un indicador es que tiene que ser preciso. ¿Qué significa eso? Que te da claridad operativa tomando en cuenta las variables disponibles. ¿Cuáles son las variables disponibles que tenemos? 2. El precio puede o subir o puede bajar. No hay nada más. Ni siquiera existe realmente el movimiento lateral. El movimiento lateral es una continuación
de un movimiento bajista o la continuación de un movimiento alcista. Y puede o cambiar o puede continuar. Pero solamente hay dos variables, comprar o vender, arriba o abajo. En ningún momento nos dan la opción de entrar al mercado lateralmente. O compras o vendes. Entonces, obviamente que aquí puede ser confuso para muchos porque yo puedo observar una media móvil y entonces decir, bueno, pero pues ahí está, la media móvil me indica cuando está arriba y cuando está abajo, tal como lo vemos aquí. Es medible porque está dándome esta información basado en X cantidad de periodos. Por ejemplo, estas medias móviles, una tiene 320 periodos, otra 20, otra tiene 1280, pero esos parámetros, si los cambio, es decir, si los pongo menos o más, va a ser otra variable que, basada en estos parámetros, puedo decir que es preciso, pero el problema es que como si cambio los parámetros ya me da otra información, entonces en realidad la precisión no es la precisión que necesitas, sino es una falsa interpretación de precisión, porque ¿cómo es que llegaste a elegir estos parámetros? ¿Por qué estos y no más y no menos? La siguiente característica es que tiene que ser medible, que es cuantificable, exacto, y basado en él se puede implementar un método específico. Esto es parte importante porque para poder tomar una decisión y hacerlo de manera metódica, y ahí es donde viene la expresión que muchos utilizan como lograr mi estrategia y todo esto, es porque al final tienes que darte cuenta que como se puede utilizar literalmente cualquier cosa para poder comprar o vender, es que hay tanta información y tantas creencias. Y cuando eres nuevo y no tienes experiencia, estás buscando la imitación. Crees que la imitación es la clave para poder ganar en este negocio. Pero aquí es donde viene algo muy importante. Como puede ser cualquier cosa, entonces no necesariamente significa que la ventaja está en el indicador, sino la ventaja está en la habilidad de ejecución, en la amortiguación del riesgo, que totalmente es personal debido a que cada individuo es diferente. Entonces, ya vimos que tiene que ser un indicador, tiene que ser válido, que se valide a sí mismo, confiable, que sea medible a lo largo del tiempo, inclusive aunque diferentes personas lo estén observando. Preciso, que te da una claridad operativa, tomando en cuenta las variables disponibles. Medible, que es cuantificable, exacto, para que entonces puedas tener un método. Y de ahí viene otra característica que es que tiene que ser oportuno. Y esto es importante porque te permite entonces el indicador tomar acción en el presente. Y si buscamos la palabra oportuno, sus sinónimos son apropiado, adecuado, correspondiente, conveniente, que tiene un propósito. Porque estas medidas móviles obviamente me van a dar unos datos, unos parámetros, pero cuando estamos entendiendo que esto es un negocio manipulado, y cuando digo manipulado es que tiene que ver con el ponerse de acuerdo. Eso es la manipulación del mercado. Unos pocos controlan el dinero, tienen cantidades grandes de dinero, de capital, controlan el flujo de información, tienen acceso a esa información y por lo tanto tienen intenciones y ellos pueden cambiar dependiendo de la circunstancia actual del flujo de dinero. No importa lo que una media móvil de datos pasados o una teoría o una narrativa te esté diciendo en tu cabeza. Entonces es clave de que ese indicador sea oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay unas variables en solamente las dos que conocemos, que es comprar o vender, y hay cambios, este te permite observar esas variables, esos cambios, y por lo tanto tomar acción basado en lo que está aconteciendo en este momento, que es lo adecuado, lo más correspondiente, lo más conveniente a esta situación presente, que aunque no sabemos cuáles son las razones, las motivaciones y no tenemos acceso a esa información como los dueños del negocio, nos permita tener las condiciones oportunas para tomar acción adaptativa. Y una vez que tienes esto, que ahorita vamos a ver que estos indicadores, si le pones una línea aquí y dices que esto es un canal
esto se vuelve un indicador en sí mismo. Si quitamos estos indicadores aquí y decimos que este es un canal y que no voy a comprar o vender, sino hasta que el canal sea roto, volvemos al mismo punto donde esto es un indicador. Me está indicando algo. Me va a indicar cuándo comprar, cuándo vender. Pero volvemos al punto. ¿Quién lo está validando? ¿Por qué ese canal? ¿Por qué aquí y por qué no aquí? ¿Y por qué no entonces mejor un diamante? ¿Y por qué no mejor esta línea así? Si te das cuenta, esta manera arbitraria de poner cosas encima del gráfico hace que en lugar de simplificar, compliques, porque puede ser cualquier cosa. Cuando tú pones esta línea y dices, ya voy a comprar porque el precio está rebotando en esta línea, que pudo haber sido así, o que pudo haber sido esta, o estoy agarrando una resistencia pasada, o estoy poniendo unas medias móviles. Es decir, no importa lo que tú estés poniendo, el precio tiene dos variables, va a subir o va a bajar. Pero lo importante aquí entonces es cómo entonces podemos empezar a ver indicadores, que al final todo es indicador, que tengan esas características ya mencionadas. Válido, confiable, preciso, medible, oportuno, y viene la más importante, que es programable. Quiere decir que ese indicador tiene esas características que programarlo es muy sencillo, porque no tiene tantas variables y combinaciones y todas estas cosas. Por eso es que, por ejemplo, si vemos este precio 00, ¿cuál es la característica de este precio? Tienes dos 00 al último. El MetaTrader va a tener 3 ceros. Aquí abajo hay otro precio 00. El siguiente precio 00, 1.3900, está a la misma distancia uno del otro. No importa qué temporalidad estemos viendo. El precio, que es el mismo en el lado derecho, ahorita que lo estoy viendo en 15 minutos, la distancia entre el precio actual hacia el precio 1.3900 es de 113 pips, que es lo mismo que si voy a 5 minutos y mido desde el precio actual, que es el mismo, si lo vemos aquí en el gráfico, aunque la temporalidad es diferente, es el mismo precio, y la distancia de aquí al siguiente precio 1.3900 hacia arriba es 113. Entendiendo esto, si repasamos un poco las características, la primera es que tiene que ser válido. Cuando tapamos el lado izquierdo y no hay interpretación, vemos que los números, no importa si vamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tenemos siempre un precio con esa misma terminación 00. 4200, 4100, 4300, lo mismo que si vamos hacia abajo vamos a tener 1.3600, 1.3500, 1.3400 y así. Quiere decir que es válido no porque yo diga, no porque alguien es un experto, no porque alguien tenga un conocimiento del mercado, es porque simplemente esos números son secuenciales y los números son repetitivos. Es confiable porque es lo mismo para todos los participantes. No importa si yo estoy viendo 5 minutos o voy a 4 horas, tengo la misma información. Esa información, entonces, aunque yo cambie de tipo de gráfico, vaya a un gráfico volumétrico o vaya a un gráfico de barra o de ticks, tengo la misma información. Es el mismo indicador, las mismas distancias. Si aquí estoy poniéndole que esta es la onda tal y le pongo Fibonacci o le pongo ondas Elliott o cualquier otro indicador, mido este alto y este bajo y le pongo lo que le pongo encima, tengo exactamente la misma información, aunque unos sean conscientes y otros no. Por lo tanto, es confiable porque a lo largo del tiempo, no importa que aquí estamos en febrero y aquí estamos en abril, es el mismo precio, es la misma información. En este tiempo fue hacia arriba y en este tiempo está yendo hacia abajo, pero la información sigue siendo la misma. El indicador sigue siendo confiable y es preciso porque da una claridad operativa tomando en cuenta las variables disponibles. ¿Qué es lo que el mercado puede hacer? Vino de aquí hacia abajo y aquí fue hacia arriba. Por lo tanto, es preciso porque solamente dos cosas son probables. Cambia o continúa a este siguiente precio hacia arriba. Es medible porque es cuantificable, es exacto.
¿Cuál es la distancia entre estos precios? Es exactamente la misma, 100 pips. No importa si lo haces de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si lo haces hace 3 años y mides la misma distancia, es medible, es exacto. ¿Y por qué entonces tiene esa exactitud? Puede entonces ya hacer un método. Recuerda, no hay un método correcto, simplemente un método que tú entiendas, sea simple, confíes y entonces desarrolles una habilidad para poder ajustarte al cambio. Y oportuno, porque independientemente que, por ejemplo, aquí haya manipulación y quiten este stop que está acá y después regresen y quiten este stop y después a lo mejor hagan esto y finalmente ya el precio se vaya, esta misma información fue oportuna para tomar acción. Obviamente que cómo entiendes la manipulación, entender otros principios que se explican en el entrenamiento para ajustar ese método a una manera oportuna que tiene que ver con la realidad del presente, no con todo esto que ya pasó, que no sabemos ni siquiera por qué pasó, sino que podemos ajustarnos al presente. Y de ahí esto puede ser programable porque es numérico. Sabemos que los algoritmos trabajan en números, unos y ceros. Por lo tanto, si tú provees la información numérica, la programación de esto va a ser mucho más sencillo. Estuve trabajando para una empresa que se dedicaba a programar robots. O sea, vendían un software que te ayudaba a programar, para cualquiera que no supiera programar, una estrategia de trading. Básicamente, simplemente podías colocar unos indicadores, los típicos, el RSI, el MACD, el Momentum, las medias, el ATR, los más conocidos, a pesar de que hay miles, pero los más básicos. Yo enseñaba a utilizar la herramienta, no enseñaba a ser rentable. Pero de las, no sé, centenares de personas que ayudé o intenté ayudar, nadie consiguió ser rentable, nunca. Nadie consiguió establecer una estrategia, porque luego, cuando ellos programaban el robot, ese robot había una base de datos que simulaba la estrategia en un periodo de 5 años, más o menos 5 años, depende del producto, pero por ahí andaban. Y nadie conseguía estrategias y el robot al final te daba una rentabilidad, un número de entradas, las pérdidas, un drawdown, etc. Solo la propia empresa consiguió ser rentable con un robot, que cuando pasó lo del COVID el robot hizo aguas por todas partes. Y ese robot se basaba en algo que en un principio, no hacía lo mismo, pero se basaba en un principio que hemos aprendido en el curso, o sea que ¿para qué perder el tiempo? Vaya, con indicadores y con estrategias que he visto. Y he visto a la gente sufrir y he visto que no les funciona y que no hay manera y que lo intentan y están meses probando y ahora quito esto y pongo aquello. Y he encontrado locuras de 6 indicadores para entrar y cosas así y no funciona nada. Al entrenarte, ya vamos al grano de lo que es más eficiente, sus porqués y cómo. Ahora que entiendes esto, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienes allá afuera al elegir indicadores para hacer un trading simple? La mayoría debido al deseo, al miedo, a la urgencia, al ego personal del que utiliza los indicadores, tratan de implementar los indicadores definiéndolos como si el mercado fuera un entorno perfecto y simétrico, como si el mercado fuera un individuo que solo sigue un script, como un actor de película. Y tú eres el director que tiene que ajustar las tomas y las grabaciones constantemente. En el mercado intervienen muchos diferentes factores, así que más datos siempre serán insuficientes debido a que hay más de lo que no sabes que lo que sabes. Así que un indicador que necesite más datos del pasado o más convergencia analítica siempre va a necesitar más y más. Mientras que si solo te concentras en una variable pero con las características mencionadas anteriormente, estarás mejor situado ante la realidad aleatoria e imperfecta y de cambio constante que es más susceptible y al mismo tiempo más realista en esta actividad de trading. Lo más importante de un indicador es su clara definición y que esa definición verdaderamente
contenga las características que ya te mencioné. Y así no solo te pongas a usar algo que asumes es lo mejor solo porque se menciona o alguien más te lo recomienda o porque un grupo lo está utilizando. Muchos indicadores comúnmente usados no están definidos en términos claros y además incluyen terminología que podría mejorar para dar más precisión. Por ejemplo, el patrón oso de reversa, el patrón de debilidad, patrón de finalización de tendencia. Todos esos ejemplos pueden indicar cosas diferentes en circunstancias diferentes. Porque los mercados, al ser manipulados, la intención actual, verdadera, nunca será leída por un indicador o contador de algo pasado. Por eso aléjate de todo lo que te haga creer que hay un lenguaje del precio. Cuanto más definido esté el indicador, habrá menos lugar para confusiones o complicaciones posteriores. Por ejemplo, el precio bajó o subió con respecto a dicha información precisa o indicador. ¿Está abajo o está arriba? Esta tarea tan simple es todo para lo que quieres que sirva un indicador en trading. Si ideológicamente buscas que haga más que eso, simplemente te complicarás y entrarás en este modelo inflacionario de más datos, más combinaciones, más ajustes, etc. Por lo tanto, no busques indicadores ideales, ya que pueden no ser prácticos. La factibilidad de usar ciertos indicadores aquí en trading está limitada por la disponibilidad de datos reales. Recuerda que en trading es más lo que no sabes que lo que sabes. No se te olvide eso. No tienes en verdad disponibilidad de datos fundamentales como número de compras o ventas, cuántos participantes no entraron, cuántos sí entraron, cuántos se han salido, las intenciones de los grandes de comprar o de vender con dicho tal movimiento reciente. Y con ese movimiento entraron más participantes o se salieron más. Hubo ajustes de stops, el movimiento alcista fue para quitar stops primero, pero en realidad vienen las ventas grandes o viceversa. Por lo tanto, si los indicadores que implementas son inflacionarios, porque cada vez que manipulen hay que ajustarlos porque pasó algo que no había sucedido en el pasado, entonces son inflacionarios e idealistas y no pueden ser definidos claramente. Recuerda que los patrones de vela, el chartismo, las ondas también son indicadores. Por lo tanto, si un patrón popular X de vela aparece en 15 minutos y es el indicador para tomar alguna acción, pues se dice que si saliera en 1 hora es mejor y que el de 4 es mejor. Y así cada vez entonces, cada patrón en mayor temporalidad sería mejor. Entonces, ¿por qué no nos esperamos a un patrón de 1 año? ¿O por qué no mejor un patrón de 1 década? ¿Lo ves? Nunca termina, visto de esta manera. El mismo patrón o indicador siempre puede tener más y más datos y de esta manera deja de tener las características más importantes para ser un indicador y así simplificar tu trading. Espero te encuentres bien y te ayude esta información para decidir mejor qué implementar en tu trading de manera lógica y no solo utilices algo por ser popular o por la mercadotecnia inflada de un estilo de vida. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.